Ah, sí, parece que ya. No, está roja la ahí, ¿no? ¿No es roja? ¿Eh? La de tu socio no es roja. No. Me faltará ver con la asterisco. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí, Perfecto, perfecto. Antes que nada, les ofrezco la disculpa del caso. Hoy me costó un poco la conexión. Lo que les quiero pedir antes de comenzar, pueden ponerse todos presentes ahora en el campus? ya me puse. Ya, ¿Ya se colocaron todos? Sí, Perfecto. Bueno, voy a continuar aceptando a los compañeros. ¿Estoy grabando? Sí, estoy grabando. Bueno. Sí. Veo que ya todos se colocaron presentes por lo que veo. Bueno, perfecto. Antes que nada, bueno, les repito las disculpas del caso. Veo que ya se pusieron todos presentes y el día de hoy, después de que esté terminando esta clase de hoy, voy a poner en el campus la aprobación en términos general de todos los grupos en cuanto a los temas. Estamos hablando de todo lo que me enviaron por correo. En algunos casos hubo algunos compañeros que primeramente me dijeron que iban a hacer solos y entre ayer y hoy me estuvieron mensajeando en donde me decían que iban a hacer con otro grupo. Perfecto, yo como le dije de un principio, no estoy ajeno a que hagan, a que puedan hacer si pueden hacer solo, pueden hacer entre dos, máximo entre tres personas. Pero a mí me gustaría, desde que yo defino el día de hoy, como les reitero, con relación a la clase pasada, es un cronograma tentativo el que tenemos, en el cual, como les repito, algunos pueden avanzar de distintas formas, unos más rápido que otros, pero siempre lo ideal es de acuerdo al calendario que obra ya en el campus. Lo que les quiero decir con esto, que si hoy cuando yo apruebe los temas de todas aquellas personas que ya enviaron, ya me gustaría que se cierren en ese grupo siempre y cuando no haya diferencias o roces personales entre los integrantes del grupo. Al término de la clase voy a poner las indicaciones en el campus, repito y reitero, para todas aquellas personas que me enviaron, ya sea, bueno, por el correo. No sé si tienen alguna pregunta o consulta antes de iniciar esta clase. yo sí, profe. Yo ya he descargado un Word del campus que Sí, se sí, llama Memoria Licenciatura sí. y mi consulta va si es que esos son los temas que nosotros vamos a desarrollar o son los temas que nosotros debemos realizar como para presentarte la tesis. Esos son los temas que se tienen que realizar para la presentación de la tesis. Nosotros lo que vamos a tocar son los temas de forma general, como para que ustedes puedan aplicar de forma particular a sus respectivas empresas.
como les dije de un principio, desarrollar tal cual el programa, punto por cuestión de tiempo, no va a ser posible, pero en el sentido que esta es una materia en donde el docente, es decir, yo lo que hago es de estructurarles a ustedes el trabajo de acuerdo a los resultados que se obtienen de los procesos que ustedes hacen. O sea, yo no estoy para enseñarles a ustedes nada nuevo porque todo lo que nosotros vamos a aplicar al trabajo de grado, ustedes ya lo fueron desarrollando a lo largo de todos estos años. Sí, Ustedes, eso me queda claro, la verdad quería sí, estar seguro nomás si es que esos son los temas que yo tengo que hacer esos son los temas para presentarte, que se tienen que que tengo que realizar, desarrollar. Sí. sí. Pero como te dije también, Alex, eso depende. Por darte un ejemplo, la unidad 1 puede tener 8 a 9 ítems, pero de acuerdo al tipo de empresa y productos que vos comercialices, eso se va a estar modificando en el sentido que podés utilizar la totalidad de los ítems como no podés tampoco. Depende ya de del tipo de empresa que se elija para realizar el trabajo. Sí, profe, me queda súper claro. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? Bueno, si es que no tiene ninguna consulta, les comparto mi pantalla y continuamos con la lección, con la unidad 1 de la semana pasada. Terminamos ese y continuamos y damos inicio a lo que es la unidad 2. ¿Pueden ver todo mi pantalla? Sí, Perfecto. La clase pasada nos quedamos en todo lo que es la parte de mercado, la parte de segmentaciones, los beneficios, los tipos de segmentaciones, entre otros. Ahora lo que vamos a estar viendo un poco, ¿qué es un proyecto de inversión? Cuando estamos hablando de un proyecto de inversión, estaríamos hablando de el balance entre costos, beneficios, el cual da una idea sobre la bondad o conveniencia de un proyecto, siempre en cuanto a la inversión que uno tiene que realizar económicamente, entre paréntesis. Lo que constituye es en un aspecto de importancia vital para su análisis previo a la decisión de ejecutarlo. Es decir, un proyecto de inversión no es más ni menos tener en cuenta el costo, la inversión que uno va a realizar, previendo los beneficios o la rentabilidad que uno piensa recuperar de esa inversión que realizó. Si es que yo para abrir un negocio de calzados deportivos tengo que realizar una inversión, por darle algún número de 35 millones, previamente yo tengo que analizar que de esos 35 millones y a qué plazo de tiempo yo estaría recuperando esa inversión y posteriormente en qué tiempo yo estaría recuperando, teniendo una rentabilidad, un beneficio sobre ese costo que yo invertí. Resumiendo, un proyecto de inversiones, tener la idea fija de cuánto yo voy a recuperar o qué beneficio me va a redituar la inversión que yo hago, es decir, la plata que yo pongo para abrir un negocio, un proyecto, cuánto me va a generar de rentabilidad. Eso es un proyecto de inversión. Ustedes me pueden interrumpir, chicos, cuando quieran. Ahora, cuando estamos hablando de la naturaleza de los proyectos de inversión, estamos hablando que puede ser público,
o privado. Cuando estamos hablando de privado, es toda actividad empresarial de forma particular que uno haga. Ya puede ser el emprendimiento de un negocio, ya sea una despensa, un copetín, un autoservice, lo que fuese. Y cuando estamos hablando de un proyecto de inversión de la parte pública, ya estaríamos hablando ya de todo lo que son las licitaciones y todo tipo de actividad comercial que el Estado realice con algún tipo de empresa. Continuando un poco. Proyecto de inversión privada, para darle un concepto a la idea que les mencioné. Es realizada por un empresario particular para satisfacer sus propios objetivos. Los beneficios que el agente económico privado espera del proyecto son los resultados de valor de la venta, la rentabilidad de los productos o servicios que se están comercializando, el cual generará el proyecto, es decir, el cual el proyecto desarrollará. Cuando estamos hablando de proyectos, continuando, de inversión privada, se deberá utilizar los recursos de manera eficiente a fin de obtener liquidez, la liquidez necesaria, lo cual esto hará que el negocio funcione y prospere en el tiempo. El que invierte establece el porcentaje mínimo de aceptación de la inversión, tasa de descuento. ¿Qué quiere decir esto? Que el que invierte la plata, el que pone el dinero, es el que elige, entre comillas, qué tasa de rentabilidad desea obtener. Es decir, si yo invierto 25 mil millones, yo espero obtener una tasa de rentabilidad del 70% de aquí a 5 años. Esa tasa de descuento, esa tasa de rentabilidad depende mucho también del plazo que uno elija para poder obtener esa rentabilidad. Bueno. Es una frase también que quedó interesante, en el cual menciona que el momento ideal para iniciar tu proyecto soñado es aquí ahora. Como les dije de un principio también, muchas personas de esta crisis sanitaria, económica, o están obteniendo nuevas ideas, se reinventaron nuevos productos, nuevas formas de comercializaciones. Todo lo que uno desea idear y emprender no tiene que ser necesariamente de aquí a 10, 15, 20, 2, 3 años. Puede ser hoy, puede ser mañana. Hay que aprovechar el momento presente teniendo en cuenta siempre que la rentabilidad también depende mucho de la inversión que uno realice. Si uno puede realizar una inversión sin la necesidad de algún préstamo, porque muchos dicen, ¿cómo voy a iniciar un negocio si no quito un préstamo? No necesariamente uno tiene que quitar algún préstamo para iniciar un proyecto. Puede ser que venda algún terreno que tiene, puede ser que venda su vehículo, puede ser que ahorre, que tenga un CDA, etcétera. Existen distintas formas de emprender un negocio, no solamente con el préstamo. Y eso ustedes se van a dar cuenta cuando estén realizando este trabajo. Con esto vimos un poco lo que es en la introducción a todo lo que es la parte de misión, visión, la parte de estrategias, tácticas, del análisis FODA, de la parte de segmentación, de la parte de mercado, que son las inversiones. Eso fue todo lo que fue nuestra unidad 1. Ahora estaríamos pasando a la unidad 2, que también sería prácticamente la continuación, ¿verdad? Siguiendo con lo que es la parte de inversiones,
La necesidad de los proyectos de inversión. Todos y cada uno de los bienes y servicios que tenemos disponibles en el mercado antes de venderse comercialmente hablando, son evaluados desde varios puntos de vista, siempre con el objetivo final de satisfacer una necesidad humana. Cuando estamos hablando de lo que es la parte de producción, no es que hace referencia a producir, es decir, a vender lo que puedo producir. Esa es una idea errónea, ya estaba fuera de moda, por llamarlo de alguna forma, porque hoy en día lo que se tiene que producir es lo que el consumidor quiere, no solamente basarnos en lo que me da mi capacidad y mi costo para poder vender, sino tengo que hacer un estudio de mercado, ver cuáles son las tendencias y de acuerdo a eso, hacerme de capital, hacerme de tiempo o de tecnología o de capacitación como para poder realizar y vender algo que sea rentable y aceptado por el mercado. Ahora, cuando estamos hablando de un estudio de mercado, estamos hablando de investigación de mercado, en el cual consiste en una iniciativa empresarial con el fin de hacerse una idea sobre la viabilidad comercial de una actividad económica. El estudio de mercado consta de dos grandes análisis importantes. Antes de entrar en esos dos análisis importantes, cuando estamos hablando de un estudio de mercado no es otra cosa que estudiar la zona en donde uno va a vender sus productos o servicios y determinar un poco si sería rentable o no, uno, estar en la ubicación o en el lugar que se eligió, y dos, si es que sería rentable poder vender poder ofrecer el servicio o producto en dicha zona, ver si sería aceptado y sobre todas las cosas, ver si sería viable estar en ese lugar con ese con ese tipo de consumidores, con ese target objetivo, o ver si es que existen otras posibilidades como para poder ir a otras zonas o de ver algún otros tipos de consumidores, etcétera. Cuando estamos hablando de los análisis de consumidores, o sea, este es el primer aspecto importante, ¿verdad? En el cual menciona que estudia el comportamiento de los consumidores para detectar sus necesidades de consumo, la forma de satisfacerlas, averiguar sus hábitos de compra, lugares, momentos, preferencias, etc. Su objetivo final es aportar datos que permitan mejorar la técnica de mercado para la venta de un producto o de una serie de productos que cubran la demanda no satisfecha de los consumidores. Es decir, nuestro primer punto importante a la hora de realizar un análisis, un estudio de mercado, es cómo se comporta ese grupo de personas. Para ver cómo se comportan esos grupos de personas, tenemos que saber o hacer un estudio amplio de, por lo general, si es que son personas que tienen sus propios negocios o son personas asalariadas o son profesionales independientes, ver el rango de edad que tienen. De acuerdo a los ingresos que tiene, uno va definiendo el grado social que tiene, pero el grado social también está relacionado estrictamente con el producto o servicio que yo comercializo. Luego tenemos un segundo punto vital y por último, para nuestro estudio de mercado, el cual hace referencia a la estrategia. Nosotros, para realizar un estudio de mercado, tenemos que tener en cuenta a los consumidores o a las personas que estaríamos intentando vender nuestros productos o servicios. Este estudio se hace con la finalidad de saber si es que sería aceptable o no lo que ofrezco
y si es que puedo yo cambiar o agregar o quitar algo como para que mi producto sea más rentable de lo que pienso. Eso tan solo con un estudio de mercado me va a poder determinar. Una vez que yo tengo, una vez que yo ya tengo enfocado eso, ya tengo ya respuesta a esa pregunta, también tengo que tener en cuenta lo que es la estrategia. ¿Qué tipo de estrategia voy a estar utilizando? Para ello, el tipo de estrategia es cuáles son las actividades que yo voy a desarrollar para poder vender, para poder tener rentabilidad de acuerdo a lo que yo puedo, de acuerdo a lo que yo ofrezco en el mercado. Basándonos en los objetivos, recursos, estudio de mercado y de la competencia, podemos definir una estrategia que sea la más adecuada para la nueva empresa. Toda empresa deberá optar por dos tipos de estrategias posibles. Una de ellas es la más convencional, la más utilizada, por llamarlo de alguna forma, la cual consiste en mantenerse, o sea, en el liderazgo de acuerdo a los costos. Consiste en mantenerse en los primeros lugares de la lista a nivel competitivo a través de aventajar la competencia en materia de costo. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo al costo de la competencia, yo tengo que mantener ese costo en lo posible o bajar un poco, independientemente a la calidad de mi producto o a lo que yo ofrezco. Muchas personas dicen que la cultura del paraguayo es que compra donde es más barato, pero yo le aseguro que eso está cambiando, es decir, que ya cambió eso. Hoy por hoy las personas no se van donde les es más barato, porque la cultura también del paraguayo consiste en asociar la calidad con el precio, que muchas veces no es tanto así. Pero hoy en día las personas se van y eligen productos de acuerdo a la calidad que ellos precisan, no netamente por el costo de ese producto. Estaríamos hablando ahora de la diferenciación. La diferenciación consiste en crear un valor agregado sobre el producto ofrecido para que este sea percibido en el mercado como único. Para ello ya se puede ver la parte del diseño, imagen, atención al cliente, entrega a domicilio, es decir, todo plus que uno pueda dar sobre un producto o un servicio que ofrece hace la diferencia. Por ejemplo, las ofertas ahora de fibra óptica, de Wi-Fi, de las diferentes compañías telefónicas que tenemos, existe una diferenciación en cuanto a costo, en cuanto a servicio. Independientemente de donde uno esté trabajando, por ejemplo, Tigo tiene la mayor participación de mercado, pero en el cual el precio, el costo siempre se mantiene, pero no es que le importe mucho cuando las otras competencias, las otras compañías telefónicas entran o quieren entrar a jugarle de igual a igual, bajando un poco sus costos y ofreciendo un poco más. Ese bajar el costo y ofrecer algún otro servicio más es una estrategia de diferenciación que utilizan las otras compañías como para tratar de alcanzarle o de jugarle de igual a igual, por llamarlo de alguna forma, a Tigo. Para poder realizar el estudio de mercado, nosotros necesitamos de una muestra. Y para realizar esa muestra necesitamos una población. Llamamos población al número de personas que vamos a necesariamente encuestar como para poder realizar este tipo de estudio. Les hago un parate y les digo que mientras más extensa sea nuestra población,
más más exacto va a ser nuestro estudio de mercado. La definición de población estamos haciendo referencia, que es conocida también como una elección bien definida de individuos u objetos que tienen características similares. Todas las personas u objetos dentro de una determinada población por lo general tienen una característica o rasgo en común para ser evaluado. Esa característica o rasgo en común que se tiene para ser evaluado es que yo digo que esas personas van a querer comprar de mí, ya sea lo que ofrezca en el mercado. Cuando estamos hablando de localización del proyecto, estamos hablando que se tiene que analizar los diferentes lugares donde es posible ubicar nuestro proyecto, con el fin de establecer el lugar que ofrece los máximos beneficios. Por ejemplo, si yo quiero abrir un spa, una peluquería, lo ideal sería una zona concurrida, una zona no muy alejada del microcentro o de los lugares donde hay una acumulación de empresas que tienen muchos funcionarios. Por ejemplo, lo que sería la zona de Villamorra, el cual está llena de negocios, de empresas, los cuales uno puede pensar, bueno, yo puedo poner con una peluquería, un gimnasio, un spa, en donde abro de 8, no sé, de las 6, 7 de la mañana hasta las 8, 9 de la noche, donde yo tengo una amplia amplitud de horas donde las personas pueden entrar antes del trabajo, pueden entrar después del trabajo. Con estos tipos de estudios en cuanto a la localización de proyectos, lo que se debe tener en cuenta son dos aspectos. Una de ellas es la macrolocalización, la cual consiste en evaluar el sitio si es que ofrece las mejores condiciones para la ubicación del proyecto, si es que dentro de nuestro país estaría en la zona rural, en la zona urbana de alguna región, o la microlocalización, que consistiría en la determinación de un punto más preciso donde se construirá la empresa, y esta se hará la distribución de las instalaciones en el terreno elegido. Lo que nos quiere decir esto, una vez que yo identifico mi mercado, identifico dónde podría estar, yo tengo que ver también si es que me convendría poner en Asunción, en Luque, en Fernando de la Mora, etcétera. Porque si yo quiero poner, por ejemplo, algún frigorífico, una cosa así, o sea, tendría que ser también en lugares, vos sabés que, o sea, ustedes saben que un frigorífico, cuáles son puntos un poco más alejados en donde uno recibe los animales, puede fanearlo, no puede fanearlo. Tiene una serie de requisitos que a lo mejor no estaría preparado para estar en un lugar en el microcentro de Asunción, tendría que estar un poco más alejado. Son esos puntos también lo que se tienen que tener en cuenta. Para la macrolocalización se debe analizar en dichas zonas cuáles serían las seleccionadas para que ofrezcan las mejores condiciones. Para ello se tiene en cuenta la ubicación de los consumidores, la localización del local y de los insumos, vías de comunicación y transporte, como así también infraestructura de servicios públicos. Es decir, yo tengo que ver si es que en el lugar que donde estoy va a tener para la bajada de luz, si va a tener agua, si es que llega también lo que sería las partes de internet, wifi, etcétera. Ahora, para la macrolocalización, para ello se debe analizar las políticas o planes de programas de desarrollo. Por ejemplo,
cuántos empresarios fueron afectados por el tema de la pandemia y cuántas empresas también fueron afectadas por el cierre de las fronteras, el cual que por una política sanitaria se cerró, pero eso tuvo, o sea, eso se hizo como para salvaguardar la salud de la ciudadanía, pero también tiene un golpe muy importante en el lado económico. Muchas personas quieren sus productos o materia prima, ya sea de San Pablo, de Foz de Iguazú, etcétera. Y al cerrarse eso, tienen que recurrir a los proveedores locales, en el cual la calidad no es la misma por lo general, ni el precio tampoco. Entonces, tenemos que tener las normas y regulaciones específicas, las tendencias de desarrollo de la región, condiciones climáticas, ambientales y suelos que también afectan a la hora de poder elegir un lugar determinado, y el interés de fuerzas sociales y comunitarias. Cuando estamos hablando de interés de fuerzas sociales y comunitarias, estamos hablando un poco de la presión ciudadana. Ustedes saben que hoy en día la ciudadanía tiene un concepto en el cual, si es que no está de acuerdo con lo que realiza una o tal empresa, comienzan los scratches, ya sea por redes sociales, ya sea con pancartas, etcétera. Y también hoy en día existe una conciencia muy importante, ya sea por la parte cívica o la parte social, también de que toda empresa debe cumplir, valga el juego de palabras, con la sociedad, con las personas. Para la microlocalización se tendrá en cuenta los siguientes factores que estamos hablando: disponibilidad y costos de recursos. Cuando estamos hablando de disponibilidad y costos de recursos, estamos hablando ya de lo que es la mano de obra, materias primas, servicios y comunicaciones. Algunos otros factores, estamos hablando de lo que es la competencia, si estaría cerca de mi entorno o no tanto, en cuanto a las limitaciones tecnológicas y consideraciones ecológicas, como ya les comenté. Hoy en día la ciudadanía tiene mucho en su mente lo que es la parte ya de la parte social, tanto cívica también, como la parte de cuidar el medio ambiente. Existe una gran conciencia en lo que hace referencia al marketing verde. Luego tenemos los costos de transporte, de insumos, o sea, costo de transporte. Estamos hablando ya de la parte de insumos y de productos. Por ejemplo, los costos de transferencias a la cuenta de fletes comprende una gran suma en cuanto a los costos. Cuando estamos hablando de la parte de costos en cuanto de insumo y transporte, prácticamente tenemos que tener en cuenta si es que vamos a realizar distribuciones, o si estaríamos hablando ya, si es que tendríamos la parte de delivery, o si es que nosotros seríamos parte de una cadena de distribución. Ahora, en identificar lo que son las micro y macro localización y el método a utilizar, depende mucho también si es que estaríamos utilizando el método cualitativo por puntos, es decir, conocer a través de ponderación y puntuaciones la mejor localización de un grupo, teniendo 3 opciones. Lo que sería el muestreo. ¿Qué es el muestreo? Se conoce como la técnica para la selección de una muestra a partir de una población. El muestreo es: yo agarro una ciudad, por ejemplo, no sé, Fernando de la Mora, que tiene 145,000 personas,
Yo agarro un muestreo y agarro aleatoriamente entre 100 a 150 personas. Entonces con eso lo que hago es, elijo al azar cómo se menciona. Algunos tipos de muestreo. Tenemos los muestreos probabilísticos y los no probabilísticos. El probabilístico menciona que es una técnica de muestreo en virtud la cual las muestras son recogidas en un proceso que brinda a todos los individuos de la población las mismas oportunidades de ser seleccionados. Este conjunto de técnicas de muestreo es el más aconsejable, aunque en ocasiones no es posible optar por él. Lo que estamos hablando cuando mencionamos de un muestreo probabilístico es que tiene que ser por darle algún ejemplo, que tiene que ser edad comprendida entre los 18 a 35 años. Entonces yo sé que aquellas personas que están en ese rango de edad entre 18 y 35 años pueden ser seleccionadas. Es decir, que todos tienen la misma oportunidad de poder participar en ese muestreo. Por ejemplo, si yo voy a lanzar una cerveza artesanal, mi muestreo tiene que ser personas mayores de edad y yo tengo que saber hasta dónde yo quiero llegar al mercado, teniendo en cuenta teniendo un poco en cuenta a lo que yo quiero llegar en el mercado. Bueno, hasta aquí llegamos por hoy. No sé si tienen alguna consulta, nos quedan dos minutos. Profe, yo sí tengo una rápida. Sí, Este te tema del escucho. muestreo, profe, Sí. ¿qué tal? Profe, este tema del muestreo es para la encuesta, profe, Así mismo, o es en Fátima. general. No, para la encuesta Profe, específicamente estamos hablando. sí, profe, una consulta más. Para el tema de la encuesta, tengo entendido que hay un programa, creo que por web, no sé cuál sería la página, En no el sé si me cual, corrigen los compas, que podemos hacer esa encuesta. ¿Podemos acceder a esa, profe, o es la única forma, porque si yo entiendo más bien, la encuesta también se hace personal, pero como no vamos a tener ese tiempo para poder hacer, lo haríamos de esa forma? sí, o sea, en ese concepto somos libres de trabajar de la mejor forma que nos parezca. Pero ese punto que acotaste, Fátima, también es de importancia porque para hacer la encuesta se necesita tiempo y sobre todo de estar en contacto con varias personas, cosa que hoy por hoy está un poco complicado. Lo que se puede hacer también por Google, se puede enviar las encuestas, son respondidas y enviadas automáticamente a una base de datos, la cual ya te digita y ya te muestra ya cuáles serían los resultados. Sí, esa es, profe. Sí, o sea, es el que es lo más rápido y lo ideal que podrían estar utilizando. Genial, profe, muchas gracias. Perfecto. Antes de que se acabe ese un minuto que nos queda, les pido por favor que para la próxima clase cuando estemos, o sea, cuando estoy explicando, si pueden silenciar todos sus audios. Porque hoy el compañero Claro que sí, profe. Vicente parece que estaba viendo el partido y viendo mi clase también no fue muy compatible que digamos. Bueno, si es que no tienen más ninguna Sí, profe. consulta, nos vemos la próxima semana. Gracias, Genial, profe. profe. Dale, hasta luego. Hasta Dale, Hasta profe. luego. Hasta luego.